Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí del otro lado de las cámaras y del micrófono a alguien que me inspiró a empezar este podcast y yo creo que por lo menos de los creadores mexicanos que conozco, me parece que fue el primero, el pionero. Entonces un gusto tenerte por aquí. Bienvenido, Diego. Javier, muchas gracias por tu tiempo y un gusto poder estar aquí y compartir. Y quien tenga la paciencia de escuchar todo el episodio, pues bueno, espero que se lleve algo de provecho. Estoy seguro que así será. Pero ¿por qué no nos empieza por platicar? Mucha gente seguramente ya te conoce. Tu podcast de Mentes es uno de los más importantes de toda Latinoamérica. Pero me gustaría que conozcan a la persona detrás del emprendimiento de Dementes, que conozcan a Diego Barrazas. Platícanos de ti. Perfecto. Bueno, tengo 32 años, soy de Monterrey, vivo en Monterrey, tengo una esposa y 2 hijos. Y toda la vida me ha interesado, pues, soy apasionado de la educación. Me gusta mucho aprender, me gusta mucho estar aprendiendo todo el tiempo, pero también me gusta enseñar. Fue algo que me di cuenta ya en la universidad. Eh, Y yo siempre estuve con la cosa de cómo le hago para que parte de mi trabajo sea siempre seguir aprendiendo, poder justificar el voy a comprar todos estos libros, voy a comprar estos cursos, voy a hacer estos viajes. Por ejemplo, mi luna de miel, ya me fui por un lado, pero mi luna de miel, perdón, mi despedida de soltero fue yo solo irme o sea, un ciclo de conferencias que quería ir, una en Nueva York y luego había otro en Los Ángeles, entonces me aventé así como Nueva York, Los Ángeles y una cosa más de conferencias. Entonces, me gusta mucho, disfruto mucho eso y conocer gente y demás. Entonces, eh, creo que hacer el podcast fue o es la excusa perfecta para seguir haciendo lo que me gusta hacer. Y listo, digo, la historia de cómo empezó es otra y un poco más larga, pero así a resumidas cuentas, hoy con Dementes y todo lo que tiene que ver con Dementes, sigo haciendo lo que siempre me gustó hacer y no sabía que podía trabajar de eso. Pues qué chingón el que puedas decirlo con tanta claridad y que puedas ahora sí que seguir lo que te apasiona y lo que disfrutas. Pero sé que detrás hay una historia interesante y bueno, haciendo un poquito de research, sé que tu papá es financiero, sé que tú eres mucho más creativo, hemos platicado ya con anterioridad. Y, pero ¿por qué no nos empiezas por platicar también cómo fueron tus inicios? Porque como que parece que todo hacía sentido, ¿no? Y que tú siempre supiste que esto era lo que tenías que hacer, pero creo que la historia es muy distinta. Entonces, ¿por qué no nos platicas también un poco de tus inicios y, en fin, el contexto familiar y todo lo que te fue desarrollando hasta que llegaste a ahora? Perfecto. A ver, en esta onda de que siempre me gustaba estar aprendiendo, me gustaba mucho el arte, me gusta mucho, la filosofía, la psicología, diseño, o sea, me gusta todo lo visual y artístico, pero a la vez me gusta mucho el comportamiento humano, ¿no? Por qué la gente hace lo que hace, por qué o cómo vamos evolucionando, los factores que toman en cuenta o hacen que cambiemos. Y entonces yo no encontraba una carrera que pudiera englobar todo eso. Mi papá, como dices, es financiero, mi hermano es abogado, pero yo cuando estaba decidiendo qué estudiar, pues no hallaba algo que tuviera todo lo que me gustaba, ¿no? Y a esa edad te dicen, pues estudia la carrera porque es lo que vas a hacer toda la vida. Estúpidamente, porque ya sabemos que no es cierto, pero estaba muy presionado y la que más me sonó era marketing, mercadotecnia. Yo estudié mercadotecnia y sí, tenía que ver con la parte de comportamiento de las personas, para el tema de cómo les vendes, tenía que ver con la parte creativa, con el tema de publicidad, pero luego tenía un lado muy analítico, que era todo el tema de estadística y demás, que no sabía que existía, pero me encantó haberlo aprendido. Y entonces, yo estando estudiando esta carrera, empecé a escuchar muchos podcasts. Escuchaba muchos podcasts en Estados Unidos, podcast en inglés. Sé inglés por una decisión que hizo mi papá cuando recién empezaba él a tener estos viajes de trabajo a Estados Unidos y decía, es que no puedo hablar inglés y es una limitante enorme no poder comunicarte allá, ¿no? Entonces a él le costó tener que aprenderlo ya más grande y dijo, no, estos güeyes tienen que aprender de chicos. Nos cambió a una escuela, o tuve el privilegio de estar en una escuela bilingüe y eso ha sido la diferencia porque el inglés te desbloquea un montón de posibilidades de aprender. Entonces, empecé a escuchar muchos podcasts, con eso complementaba el tema de la educación, mucho de lo que no nos enseñaban en la escuela, porque ya sabes que los programas están fijos, porque así lo dicta la SEP para que puedan validarlos.
Yo llegaba con los maestros y les decía: "Oye, aprendí esta cosa, ¿cómo aplica?". "Ah, pues es que sí, pero ahorita no lo vamos a ver, ¿no? O no lo vamos a cubrir". "Oye, escuché esta otra metodología o otro framework, otro término". "No, pues no". Eh, y entonces era como el único loquito del salón, que llegaba y hablaba de: "Oye, design thinking, oye, storytelling, oye, escuché que hay esta cosa de", me acuerdo de ese entonces, Made to Stick, ¿no? De los hermanos Heath, un libro que me gusta bastante, y como: "Ah, órale, chido, bien por ti", ¿no? Y entonces fui a un taller de storytelling de negocios con unos cuates de aquí de Monterrey, y dije: "Guau, estos cuates hablan de lo mismo que hablo", o sea, conocen los mismos temas que me gustan a mí, hablan de los mismos autores que me gustan a mí, pero aquí nadie me está pelando en la carrera. Y entonces pedí trabajo con ellos y fui uno de los empleados que tienen esta consultoría que se llama Astrolab. Astrolab es una consultoría en storytelling de negocios, tema de estrategia para empresas, grandes empresas, corporativos y demás, sobre cómo hacer que todos en la empresa entiendan la estrategia, cómo hacer que todos se sientan, o se pongan la camisa, procesos de comunicación, o sea, todo relacionado con cultura, recursos humanos, people, change management. Es lo que hacíamos ahí. Eh, y era en su momento algo que estaba adelantado a los tiempos. O sea, le marcabas al director de Cemex, por decir un nombre, y le decías: "Oye, tenemos esta metodología sobre storytelling de negocios y demás", y te decían: "¿Qué es eso?", ¿no? "¿Qué es eso? Yo te busco". Y era la frustración un poco de: "Oye, no mames, ¿por qué no están, o sea, por qué no saben lo que es, si es algo que no es nuevo? No lo inventamos en México, no, ya tiene años sucediendo en otros países". Esto fue hace 10 años, yo creo. Em, y pasaban 2 años y te decía el cuate: "Oye", nos buscaba: "Ya tomé un taller en Stanford de storytelling de negocios, ya sé lo que es, quiero eso". Es como: "Güey, te venimos diciendo 2 años, del tema y tuviste que enterarte después". Eh, y por ahí surge, a ver, yo estudiaba, te decía, yo cuando estudiaba escuchaba podcast y aprendía cosas que otros no, tenía acceso a información que otros no. En la consultoría, muchas de las temáticas llegaban a través de podcast o conocimiento nuevo o estos pequeños hilos de los cuales jalar, ¿no? Una metodología, no sé, yo sé que has hecho fasting, ¿no? Entonces escuchabas fasting, ¿qué es eso? Y te clavas, pero aislado el tema de negocios, ¿no? Digo, orientado al tema de negocios. Y, y entonces era otra señal. Y decía, tiene que existir un podcast en español, como los que yo escucho, que pueda traer esos temas a la mesa para que en ese momento que yo estaba en la consultoría, para que podamos hacer que nos puedan comprar. O sea, al final del día, si la gente no sabe lo que estoy vendiendo, no me va a poder comprar. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. Tengamos un podcast. Obviamente, en ese momento, bueno, no obviamente, pero en ese momento me dicen: "No, es que no hay presupuesto para hacerlo, ¿qué es eso? Bla, 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 ¿cómo se escuchan?". No existía todavía escuchar podcast en Spotify, no existe el feature. Entonces dije yo: "Pues a chingar a su madre, lo voy a hacer yo". Y luego por mi cuenta, a la par entro a trabajar a Nexo Banregio, una iniciativa que tenía, como propósito que hubiera más y mejores emprendedores en México. Entré como gerente de conocimiento y entonces otra vez, eh, todo me apuntaba a haz un podcast. O sea, tu chamba es en Nexo mi chamba era, eh, específicamente mi trabajo era encontrar gente que estaba emprendiendo, pymes, emprendedores y demás, entender qué necesitaban y ofrecérselos en cuanto a conocimiento. Temas fiscales, temas legales, marketing. Entonces, o traer al experto, o conseguir una charla, o hacer blogs, o artículos, o talleres, o lo que fuera, multimedia, multiformato, online y offline, para que la gente supiera lo que tenía que saber. Entre más personas interesantes yo conociera, más podría ser mejor mi trabajo, ¿no? O sea, más podía yo tener este pool de personas. Y entonces era, pues ya, hagamos el podcast. Em, y arranco Dementes. Dementes, desde el inicio, tenía como propósito, ser este puente entre la información que ya existe, o sea, lo que ya se sabe, pero que se sabe a destiempo, ¿no? Estamos con lo de fasting. ¿Cuánto tiempo se hablaba de fasting en Estados Unidos antes de que fuera una moda en México? Wim Hof Method, el tema de meterse en el hielo, ya lo hacía Wim Hof hace muchos años y de pronto se puso de moda en México con estas personas que lo facilitan. Entonces, en mi perspectiva era cómo hacemos para que temáticas que ya existen en los negocios, en el tema personal, salud y demás, existen en México o en Latinoamérica. Entonces era uno, o sea, en español. Lo otro era, yo sé que hay gente muy chingona en Latinoamérica, pero que no tiene el foco, ¿no? O gente que ha descubierto cosas o que hace cosas muy chingonas, pero que no le dan ese espacio porque no es como amarillista o no es marketeable o tal. Entonces, nosotros queremos brindarle ese espacio. Y lo tercero, a nivel personal, era conocer gente, ¿no? Seguir conociendo gente, seguir aprendiendo, resolver mis dudas.
Y como ya todos los que hacen podcast saben, un podcast es la excusa perfecta para invitarle un café a alguien que no conoces y no es nada más te invito a un café y pierde tu tiempo. Entonces, inició el podcast con eso y la línea editorial del podcast siempre fue la misma, que es personas que son referencia en su industria, pero que no siguieron un camino tradicional. Y esto era por un tema personal donde yo siempre me sentí el raro, ¿no? Lo que te decía, la carrera que yo estudié para mi entorno familiar, para mi contexto, era como, ¿por qué vas a estudiar una licenciatura si vas a estudiar en esta universidad? Y por qué aparte esta licenciatura, y luego en la carrera era, ¿por qué este güey hace estas cosas y no le gusta todo lo que estamos haciendo nosotros? ¿No? ¿Por qué aprende de acá? ¿Por qué lee estas cosas? En la consultoría lo mismo. Cuando estaba en Banregio éramos los raros de Banregio. Entonces siempre fuimos los raros del Siempre grupo. fuiste de los Eh, dementes. pues, a ver, sí, pues de los que o sea, te sentías, sí, pues el raro, ¿no? Al final del día. Y entonces yo dije, quiero encontrar a esos. O sea, yo sé que lo que estoy haciendo no está mal, solo que necesito gente que me ayude a comprobar mi tesis antes de que muera el intento. Y entonces era eso, es encontrar personas que hayan sido los raros en su carrera y que hoy estén viviendo de eso o que estén felices donde están. Entonces, eso fue la tesis de Dementes y es lo que sigue siendo hasta la fecha el podcast. De ahí podemos entrar a otros temas. Pero ya me largué demasiado, perdón. No, 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 está a todo dar. La verdad es que creo que estas ideas así parten como cuestiones que parecen que no van a tener tal vez tanta relevancia y cosas que suenan como disparates, pero después empiezan a agarrar tracción. Y justo por ahí va mi pregunta. Tú, porque pareciera que todo esto era muy táctico, ¿no? Como decías, mira, yo tenía un problema que resolver, que era que la gente no sabía, que no sabían. Y pues la manera que yo les iba a enseñar que el camino era, pues ya sabes, design thinking, llámale como tú quieras, ¿no? A muchas de las metodologías que después podías ayudarles a implementar dentro de sus negocios y después más en el tema de Banregio, pues consiguiendo estos expertos de las distintas materias, pues parecía que tú estabas resolviendo un problema muy táctico dentro de pues, cualquier como proceso de negocio, ¿no? Pero, ¿en qué momento te diste cuenta? Y sobre todo también realizando pues muchas de las cosas que te apasionan, ¿no? Como dices, conocer gente interesante, nuevas historias, aprender, ¿no? Pero ¿en qué momento te diste cuenta que esto iba a ser mucho más grande y que tal vez hasta podrías vivir de esto, ¿no? O sea, ¿en qué momento abriste los ojos y dijiste, madres, ¿qué está pasando aquí? Porque yo recuerdo muy bien cuando empecé a escuchar Dementes, que tal vez llevas como en la, no sé si en el capítulo, en el episodio 40 o por el estilo, pero se volvió un movimiento fuerte. Sí, a ver, eso que mencionas de cuando me di cuenta, más bien fue por diseño. O sea, yo empecé de mentes pensando en o viendo la posibilidad de lo que podía hacer. A ver, yo he sido un copión, ¿cómo se dice? O sea, a ver, tenemos Estados Unidos con todos los ejemplos de todo lo que pasa allá. Entonces tú ya sabes, si quieres saber si algo va a funcionar, es, no es a ciencia Sí, no cierta, tienes que pero inventar el hilo negro. O sea, ajá, estamos construyendo exacto. sobre los hombros de gigantes, ¿no? En pocas Exacto, o sea, palabras. sería estúpido querer dedicarle todo el tiempo a inventarme algo desde cero. Entonces, todo lo que yo he visto que me gusta es algo que intento replicar acá, ¿no? Y entonces, yo veía lo que pasaba en Estados Unidos, veía estos eventos que me gustan un montón, Summit LA, 99U Conference, que son los que digo que fui cuando era mi despedida Ujú. de soltero. Em, Veía movimientos como Creative Mornings, TEDx, todo lo que hace el Out MBA con Seth Godin. Veía todas estas cosas, todos estos masterminds a los que yo entraba y dije, quiero hacer eso. O sea, quiero eventualmente que eso exista, ¿no? Veía movimientos como School of Life, que tiene la parte de educación, pero tiene la parte de tienda en línea, y no nada más te vendo merch, sino todo hace sentido. Entonces yo veía todas estas cosas y dije, perfecto, quiero replicar eso, hablando de que me gustaba el tema de educación, pero siendo maestro yo decía, no voy a poder vivir de eso en México al menos. Entonces dije, tengo que llevarlo a una escala mayor. eh, y entonces era, ¿cuál es el primer paso? ¿No? Muy a la Tim Ferriss, ¿cuál es el siguiente paso que me puede ahorrar o hacer más fácil los siguientes pasos? ¿No? Entonces, en mi cabeza era el tema de un medio de comunicación. ¿Ok? Tener un medio de comunicación, por más, aunque eso fuera a ser más tardado de construir o más como labor intensive o más, requerir más recursos, porque pues, al principio es construir, construir, construir antes de ver un revenue directo. Yo sabía que si lograba posicionar un medio, iba a poder tener esa audiencia y llevarla a todo lo demás.
Summit LA, que como te dije fue donde me fui de despedida de soltero, y empecé a ver movimientos como Creative Mornings, como TEDx, como School of Life, que tiene esta parte de tienda en línea, donde no nada más venden merch, sino venden productos que la gente desea. Y entonces era la forma de llevar el tema de la educación, no a soy un maestro y ver cuánto puedo hacer que me paguen, sino a una cosa mucho más grande que sigue siendo educación, sigue siendo el tema de conocer personas, pero a escala. Y entonces dije, ¿cuál es la forma más rápida de que yo pueda llegar a eso? O la forma más efectiva. Y te decía muy a la Tim Ferriss, que bueno, lo sacó él de The One Thing, de qué es la siguiente cosa que yo puedo hacer que va a hacer que el resto de las cosas no tengan que hacerlas o sean más fáciles de hacer, ¿no? O sea, que me ahorra más pasos o que pueda ser más fácil. Y en esa conversación o reflexión, pues dije que lo que tenía que hacer un medio de comunicación. O sea, un medio de comunicación sí iba a requerir mucho tiempo e inversión, pero si lograba posicionar un medio de comunicación que fuera mío, que tuviera lo que yo quería, que tuviera de propiedades o identidad, y atrajera el tipo de audiencia que yo quería que atrajera, todo lo demás iba a ser más fácil. O sea, todo lo demás, hacer un evento, es más fácil llenarlo, vender un producto, eh, convocar un movimiento, lo que fuera, iba a ser más sencillo. Entonces me enfoqué en hacer eso primero, no desde la óptica de soy creador de contenido o soy influencer, sino de la óptica de estoy construyendo una empresa que va a vender una serie de productos, temas educativos, temas presenciales. Necesito primero tener un top of the funnel que me ayude a traer gente de lo más barato posible, que hoy se conoce como Audience Driven Business, ¿no? Hay toda una tesis sobre linear commerce y cómo ahora todas las empresas requieren un medio y todos los medios se vuelven muy valiosos para las empresas y demás. Pero bueno, yo no sabía, o sea, no existe el concepto, pero es lo que estamos construyendo, ¿no? Es un Audience Driven Business donde el principal top of funnel es audiencias y de ahí lo vas canalizando a todo lo demás. Entonces, cuando dices, ¿cuándo pensaste que podías vivir de eso? Desde el principio pensé que se podía vivir, solo era ver cuánto tiempo tardaba para que pudiera eso ya ser una realidad. Y la verdad es que el primer año, aunque todavía no era lo que es hoy, ya existían estas ofertas de, oye, queremos pautar en tu podcast, queremos meterle lana. Y me esperé los primeros 2 años en no tener ningún tipo de anunciante para terminar de encontrar pues, nuestra voz y lo que somos y cómo queremos estar hablando y qué sí que no queremos hacer. Pero a partir de ahí, ya es, y tenemos hoy 15 personas, han salido un montón de iniciativas, es una empresa ya pues, pues, formal, ¿no? Lo que yo creo hoy es una empresa de educación de negocios y que tiene una de las ejecuciones es podcast y el network de podcast que estamos haciendo, pero otra vertiente es la plataforma educativa OnSchool, con cursos en línea y la comunidad. Em, y bueno, y más adelante una SaaS, que ya sería mucho tema hablar de eso ahorita, pero es una empresa de educación de negocios. ¿Qué hacemos? Ayudar a las personas o los emprendedores a alcanzar su potencial y que encuentren las herramientas que necesitan, sepan o no sepan inglés, y que las sepan a tiempo, ¿no? Eso es súper importante. Pues mira, qué interesante como lo planteas, porque creo que hace, pues sí, como dices, hace 5 años, pues no era fácil el visualizar un emprendimiento de esto, ¿no? Yo creo que la gente lo veía tal vez como algo más táctico. Pues en mi tiempo en GBM, pues también platicamos muchas veces de un podcast, de una serie de cosas, justo para, pues, educar y como algo, en fin, como una esferita que le cuelgas al arbolito de Navidad, haciendo el arbolito de Navidad tu modelo de negocio, ¿no? Pero, pues bueno, en Estados Unidos, como bien dice Tim Ferriss, y muchísimos otros más, Sam Harris, hay un montón de personas Joe Rogan, ¿no? Que han construido emporios, ¿no? Y yo creo que al final terminan siendo eso, terminan siendo emprendedores, como creo que es tu caso. Platícanos un poco sobre los economics y los distintos como modelos de negocio que hay detrás de este tipo de proyectos, porque creo que esa parte es bien interesante, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce un poco del tema, pues, del audience driven business, ¿no? Pues al final del día, si tienes una audiencia muy grande, después, pues en distintos negocios puedes empezar a venderle tus productos y servicios, como es el caso, por ejemplo, hay uno muy importante en Brasil, una empresa financiera que se llama XP, y ellos empezaron a construir propiedades digitales, una de ellas se llama Infomoney, que tiene millones de visitas y entonces pues a través de esta propiedad digital en donde enseñan que si las acciones suben, bajan y son medios noticiosos, pues generan tráfico para después que sean leads y clientes potenciales de las plataformas. Pero platícanos un poco cómo se ve todo este ecosistema de dementes. Ya he visto que ha sacado nuevos formatos, el nuevo con Ujú. Pato Bichara y Fajardo, que me encanta.
y otros muchos, pero ¿cómo se ve todo este ecosistema y cómo se embonan las piezas y sobre todo dónde está el negocio, ¿no? Porque uno que es muy fácil de identificar es el tema de la publicidad, pero muchas veces no es ni el más atractivo ni el más rentable. Y bueno, tú y yo que hemos platicado con anterioridad y me has platicado los Ujú. planes para conquistar el mundo que traes y que son muy interesantes, a ver si lo puedes compartir con la audiencia, porque es una oportunidad para cualquier persona allá afuera de emprender. Ujú. Todo el mundo tiene un micrófono, todo el mundo hoy tiene una cámara en su computadora, todo el mundo tiene potencialmente una audiencia, ¿no? Y yo creo que es algo que a veces la gente no tiene en el radar. Perfecto. A ver, tú me vas guiando, porque igual aquí me voy a hacer un poco de bolas desde qué perspectiva irlo tomando. Entonces, Dale, de dale, venga, pues, vamos de a entrada pelotear. sí, porque estamos mezclando varios conceptos a la par, ¿no? De entrada es entender que, no tienes que hacer todas las posibilidades, o sea, no tienes que hacer todos los tipos de negocio que se pueden hacer a través de una audiencia. Todo parte de para qué lo estás haciendo. Por ejemplo, en tu caso, yo no sé si lo hiciste para esto, pero cuando estabas haciendo tu podcast, previo a, bueno, tu blog incluso, previo a ser independiente, ¿no? Cuando estabas pues en Bitso, pues también servía como una herramienta para posicionarte como alguien atractivo, para nada más contrato a un empleado que haga una chamba, sino ya es un empleado, pero aparte es, o sea, es como doble perfil de, es un empleado, pero es un medio, pero es un vocero, ¿no? Embajador de la marca y te puedes cotizar mucho más. Entonces, no tienes que querer emprender a fuerza para hacer un podcast. Puedes hacer podcast, blog, newsletter, lo que sea, para complementar tu oferta como individuo, si se puede llamar de una forma, o para aumentar, lo que le llaman el luck surface area, ¿no? Como la superficie de suerte que existe. Todos tenemos suerte, pero si yo escribo en Internet, mi suerte es un poco mayor, o mi posibilidad de tener suerte es mayor, porque más gente me puede descubrir, ¿no? Y puedes saber que, este cuate me gusta cómo piensa, lo voy a contratar para algo. Entonces, también sirve para eso. Entonces, entonces el para qué de para qué quiero hacer un podcast o un canal de YouTube o un blog, tiene que ir atado a tus intereses personales y a tus motivaciones personales y a tus objetivos, ¿no? Y entonces uno puede ser para que me conozca más gente y aumentar mi posibilidad de suerte, para posicionarme como un experto, para aprender, para hacer dinero, para hacerme famoso, o incluso puede ser nada más para mejorar mi dicción. Tan sencillo como eso, ¿no? De acuerdo a eso, tiene que ver los siguientes pasos. No se vale decir, quiero hacer un podcast como hobby, donde voy a hablar nada más de lo que me pasó en el día y quejarme porque no soy famoso o porque no me sigue más gente. Pues no va de la mano, ¿no? Sí, sí. Com- entonces, tomando eso como base, ahora sí. Bueno, y una empresa le puede servir también como justo, como una forma de tener nuevos leads, como un tema de brand awareness o como un tema de creación de talento. O sea, a veces hay podcasts que dices, bueno, este Claro. podcast es muy técnico, es el podcast, no sé, de Google, y a lo mejor no lo va a escuchar cualquier persona, pero quien lo escucha es un posible candidato a aplicar a la empresa y es lo que estás buscando. Entonces, tienes que tener claro el para qué lo haces, para entonces fijarte en las métricas que te importan. No todo es cuánta audiencia. Lo que importa o lo que sí importa es quién es esa audiencia. Y esa es la segunda parte, que es todos los negocios basados en audiencias se construyen, o como la base tiene que ver con a quién le estoy hablando. Y en ese a quién le estoy hablando entran muchas características, pero así como para hacerte un ejemplo breve que creo que explica todo es, yo tengo una marca, imagínate una marca de cerveza artesanal, solamente la vendo en Monterrey, no la puedo vender en línea y a puros mayores de edades, ¿no? Entonces digo, voy a hacer un podcast donde invita a personas a tomarse una cheve conmigo para que la gente la conozca, eh, y listo, ¿no? Y vender más cheve. Okey, eso está bien en teoría o la tesis, pero, ¿qué pasa? Oye, pues, me dijo mi primo que tiene un amigo que es tiktoker, tiene 5 millones de seguidores en Chile, y lo puedo invitar a tomar cerveza. Perfecto, pues, lo invité, grabamos un episodio, ese episodio tuvo millones de vistas, se volvió ultra viral. Me buscaron otros 10 tiktokers para salir conmigo en el podcast porque les gustó la dinámica. Chingón, pero la cerveza, ¿cuándo se va a vender a chavitos de Chile, de 16 años y que no Nunca. están, o sea, no se va a Sí. vender? Entonces, no está conectado lo que tú estás diciendo que quieres hacer con lo que estás realmente haciendo. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Y ahora sí, la parte donde podemos empezar a desmenuzar formas de monetizar o que te diga lo que nosotros hacemos. O sea, ahí guíame tú, ¿qué prefieres? ¿Para dónde me voy? Para No, a ver, lo que acabas de decir es oro molido. O sea, yo creo que es Business 101 y yo creo que es bien relevante. Creo que lo desdoblaste de manera espectacular, Diego. Porque como dices, hay distintos objetivos y en función de esos objetivos
sirven algunos canales, sirven algunas herramientas, pero no son one size fits all. Ahora, lo que me gustaría entender es cómo fue tu proceso dentro de Dementes para desarrollar toda esta visión. O sea, tú decías, a ver, yo estoy viendo lo que está pasando en Estados Unidos, yo estoy entendiendo que estas cosas funcionan de esta manera, yo me metí a averiguar este tipo de negocios y además es algo que Ujú. disfruto. Lo que quiero entender es cómo se fue dando el round 2, el round 3, cómo empezaste a meter el brazo de educación, cómo Ya. empezaron a desarrollarse estos nuevos modelos de negocio alrededor en todo este proceso. Okey. No sé si es por lo disperso que soy, pero es una combinación de cosas. Todo es una combinación de cosas que luego hace sentido, ¿no? Pero, eh, por un lado estaba el lado de yo siempre esto tengo que poner este preámbulo, porque si no, hay cosas que no hacen sentido. Por ejemplo, gente que me dice: "Oye, pero ¿por qué no sigues con la comunidad activa? O sea, ¿por qué no sigues con la comunidad activa?", ¿no? Teníamos una comunidad, una membresía eran 250 personas pagando $15 al mes, sesiones semanales y demás. Oye, pero ¿por qué no sigas con eso activo, no? O, ¿por qué, no haces cohorts, cursos, en persona? ¿Por qué los haces, pregrabados o tal? Y todos, o sea, no hay ninguna cosa que esté bien o está mal, todo regresa a, ¿para qué lo hago yo? Y entonces el preámbulo que te doy es express, ¿no? Dementes lo hago, diseño mi trabajo pensando en que yo pueda pasar tiempo con mi familia, que no sea esclavo de justo mi trabajo o mi tiempo, que yo pueda a las mañanas noches dormirlos, a mediodía verlos si quiero en la hora de la comida, y poder hacerlo desde cualquier lado del mundo, ¿no? Estuve un mes en Madrid, no sé si supiste que estuvimos En ahí tratando España, de ¿no? cuadrar, Sí, sí, sí. y se Ajá. sigue generando, o yo seguía generando un ingreso estando ahí ya, que es lo que yo quería. Yo de más chavito decía: "Quiero viajar por el mundo y quiero andar de mochilazo", pero luego te cae el 20 de, a ver, no quiero andar de mochilazo porque quiero poder disfrutar, quiero tener la capacidad económica para que me alcance disfrutar del, o sea, qué feo llegar a una ciudad, ver cosas chingonas y no poder, o consumir o probar ninguna, ¿no? Entonces era, quiero poder hacerlo y quiero ponerme temporadas largas. Y entonces, cuando yo estaba en Banregio, decía: "No puedo hacerlo, porque tengo que pedir permiso a un jefe, pero tengo un sueldo fijo, por más chingón que haga las cosas, no hay vacantes hacia arriba o no, o sea, no puedo crecer, cuando yo quiera, ¿no? Dependo de la estructura corporativa". Y entonces, para mí era muy importante eso, el poder generar ingreso a cualquier hora, en cualquier lugar, y que no dependía todo de mí, ¿okey? Entonces, dicho eso, voy ahora hacia la parte de dijimos, ¿cuál es la forma más rápida de poder, crecer el negocio sin depender de nadie y que pudiera, o sea, de nadie, tan así, tan, a su voluntad y que sea escalable? Y fue los cursos en línea. O sea, la primera parte es cursos en línea. Ok. La gente ya nos preguntaba, nosotros empezamos en 2016 y la gente, para el 2017 empezaba todo el mundo a preguntar: "Oye, ¿cómo hago podcast? ¿Cómo hago un podcast? Veo que tú haces un podcast". 2018 que abre Spotify la función de que la gente pudiera escuchar podcast en su app, pues todavía más, ¿no? Personas de medios así como Expansión, como W Radio, como tal. Oye, sabemos que tú haces podcast, ¿cómo hacemos nuestro podcast? Y llegó el punto en que no te puedes multiplicar tanto, ¿no? Entonces dijimos, va, empecemos con ese curso. ¿Cómo hacer un podcast? Ya tu podcast en un mes y es cómo hacer un podcast en un mes o menos. Y pensado desde la parte de la estrategia, que siempre hemos pensado así, ¿no? Pensando en, eh, muy padre decirte pícale aquí, pícale acá, suelo así, pero luego, ¿qué? Lo que necesita la gente es entender el para qué lo estoy haciendo, cómo lo voy a hacer y cómo voy a hacer que esto sea algo escalable. Entonces, es lo que enseñamos en el curso. Pero eso era lo primero que me permitía poder vender y vender y vender constantemente sin tener que yo repetir cada venta. Entonces, ahí desbloqueamos esa parte. Segunda parte, hicimos la parte de productos digitales, que lo hice no ligado 100% de Mentes, pero sí aprovechando lo que hemos construido en Dementes, y fue los nutrópicos. En 2018 también creo, lanzamos Nutrox, que fue la primera empresa de nutrópicos en México. Y como te decía, lo de que todo me lo copio, yo probé los nutrópicos en 2017 en el Summit LA. Dije, no ¿De manches, Tim están Ferriss o de chingones. quién? No, de Paul Stamets. Paul Stamets dio una plática Ah, que es el ya. de, ajá, que hablando de la Sí, de los psilocibina hongos, y ¿no? demás, Sí, sí, justo. exacto. Y luego, platicando con él, me quedé platicando con él y le pregunto: "Oye, pero algo que pueda conseguir así como en el súper y demás", y me decía: "Bueno, aparte de los suyos, que él vende Lion's Mane y demás, está la marca Onnit", ¿no? Que fue la que se acaba de vender, que era de Aubrey Marcus y de Joe Rogan, y la vendieron el año pasado a uno de estos, tipo Unilever, una cosa de estas. Y entonces compré unos, me gustaron, y dije: "Va", pedí a México
no llegaban porque, ya sabes, te lo pagan en la aduana, ¿qué es esto? No tienes receta. Dije, chinga su madre, vamos a hacerlo. Junto con Pancho Mendiola, y hacemos nuestra propia marca de nutricos originalmente para De nosotros, Nutrópicos. y de ahí pues se hizo para todo el mundo, ¿no? Y lo aprovechamos poniéndolo siempre en el podcast, tal. De hecho, en el inicio estábamos Roberto Martínez, Pancho Mendiola y yo. Por tema de tiempos, Ya, Roberto tuvo que salir porque no le daba la agenda para hacer esto, pero fue algo que hicimos para nosotros. Y entonces, eso fue como la segunda parte, que no la recomiendo a todos al principio hacer una tienda por el tema de manejar inventarios y demás, pero en nuestro caso hace sentido porque Pancho se dedicaba 100% al tema de tiendas en línea. Entonces, fue la segunda fuente de ingresos que incorporamos, y de ahí entró la parte de los eventos presenciales, y de ahí fue creciendo conforme la gente nos lo iba pidiendo y conforme teníamos el plan. El plan existe, solo se ha ido ejecutando según la demanda eh, lo va requiriendo, y ahorita estamos en este punto de inflexión en el que ya sabemos lo que la gente quiere, ahora es como le llegamos a más personas, y para eso a veces se requiere más capital para poder, ahora sí, acelerar e inyectar a que llegue a más gente, ¿no? Pero bueno, no sé si me perdí un poco. ¿Te suena o no te suena? no, no, no. Por eso yo hago Creo las que preguntas está, en mi creo que podcast. lo. No, pero está muy bueno cómo lo describes, porque Ya al sé, final del día yo perdón, creo te que voy a es una interrumpir. mezcla. Te voy a interrumpir, pero ya sé lo que, ya sé Dale, dale. porque esto hace sentido de por qué hice tanto pedo en lo de los tiempos. Porque poco a poco hemos ido haciendo cosas que son más time consuming. O sea, pasamos de hacer cosas que no requirieran tiempo presente, ¿no? A, a cosas ahora sí que van a requerir. O sea, eventualmente vamos a hacer otra vez la parte de comunidad, otra vez la parte. Fueron experimentos en su momento, dimos cuenta que requerían mucho tiempo activo, y ahora o le dedicamos recurso humano y recurso económico a atender el tema de comunidad, incluso recurso mental mío, o eh, mejor le dedicamos a crecer lo que nos va a seguir trayendo más y más gente y más recursos. Entonces, eso era el por qué la parte por qué tuve que hacer tanto énfasis en el tema de los tiempos, porque no me hace sentido al principio dedicarme yo a todo y haz lives, haz no sé qué, porque si no, ya no iba a poder dedicarme a la parte del negocio. Claro. No, aparte necesitas hacer algo que sea escalable y tu tiempo tienes 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Y como dices, pues también valoras otros temas, que qué bueno que los pongas en la balanza porque creo que hay muy pocas personas que son allá afuera intencionales con su tiempo. Todo el mundo vive reactivo y todo el mundo sigue pues esa escalerita como corporativa que conocemos de nuestros padres y demás, de que entras a trabajar en una empresa y demás. Ya estás cambiando, yo creo que las cosas sí han cambiado de manera fundamental, pero muy pocas veces te pones a pensar en ese tiempo, ¿no? A mí en lo particular pues hasta este año nunca había pensado en que había un tema llamado work-life balance. Yo vivía para trabajar y no veía a mis hijos, no veía a mi familia. Y hoy lo valoro muchísimo y es por eso que también ando pivoteando y hemos estado platicando también de ideas de estos audience-driven businesses que creo que sin duda van a empezar pues, a tener un auge mucho más importante de lo que lo han tenido. Se está Ahora, poniendo de moda. El término se está poniendo de moda porque los VCs están empezando a hablar de eso y están empezando a voltear a ver, y ya se dieron cuenta que hace todo el sentido. pues es que sí, o sea, la verdad es que resuelves el famoso dilema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, muchas veces puedes tener productos y demás, pero pues no tienes audiencias. Entonces, pues qué mejor que construir una audiencia antes y después construyes productos para esas audiencias. Y como tú lo Ujú. hiciste, que me hace todo el sentido viéndolo en perspectiva, porque si al final del día tú te hubieras clavado en los temas que te demandaban mucho tiempo, no hubieras podido explorar todas estas nuevas avenidas que has explorado. Y hoy que ya las conoces, pues tal vez sí puedes empezar a dedicarle más tiempo una vez que tienes ya la parte escalable, ¿no? Detrás de los cursos, los nutrópicos, consigues socios aquí y allá, los pregrabas y lo que sea. Pues entonces ya le dedicas tiempo a lo que te va a demandar más tiempo, ¿no? Y seguramente en todo este inter, pues como dices, ya tienes un equipo de 15 personas, estás por levantar una ronda de capital ya dentro del emprendimiento y seguramente vendrán otros muchos proyectos. Pero lo que me parece verdaderamente fascinante es justo el cambiar el orden de las cosas, ¿no? El poner ahora sí que los caballos adelante de la carreta, porque a veces se hace al revés. Y hoy tienes un montón de emprendedores allá afuera. Yo que soy inversionista de VC, que me encanta eso, y ángel inversionista y demás, pues hay mucha gente que lo que no encuentran después son audiencias. Ya tienen su producto, lo lanzaron y pues se van dando cuenta que no existe demanda para ello, ¿no? Y Pues creo muy que lo que es costoso. genial es cambiarlo. Sí, se vuelve muy costoso el que descubran, ¿no? O sea, y más con todas las updates que ha hecho iOS y seguirá haciendo, eh, el llegar con pauta para audiencias,
se vuelve cada vez menos rentable, bajan los márgenes y cuando quieren hacer un medio se siente falso, o sea, se siente como comercial, ¿no? Porque, y bueno, y además porque lo hace el equipo de marketing y porque no le dan ok, haz el medio, pero resultados, 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 y no le dan ese tiempo de que madure. ¿Qué pasa ahora? Que las empresas compran los medios, o sea, están haciendo eso ahora. Como dicen, bueno, ya que yo Exacto. creé algo y demás, pues mejor compro un podcast, compro una página, un blog, y bueno, creo que esto ha funcionado un poco y habrá que ver qué pasa más adelante con eso. Oye, Diego, y hablando de ese tema, ¿se te han acercado a quererte comprar o a tener, porque yo creo que hace todo el sentido del mundo para muchas empresas? ¿Has tenido ese tipo de Sí, conversaciones? sí, sí, o sea, van 3, pero tengo NDAs que no puedo decir quiénes son, de Ya, diferentes no, no, esquemas y está bien. formatos, pero sí, o sea, lo que puedo decir, por ejemplo, es que hay uno donde hace una combinación es private equity, donde dicen, yo te compro una parte, te doy lana para que crezcas una parte, y te quedas ellos quieren quedar con el 50-55% de la empresa, con la idea de crecerlo a 3 o 5 años y luego hacer un exit quieren comprar varios como productoras y demás, y venderlo a BlackRock, Amazon o lo que sea. Esa es una de las más recientes. Pero sí se han acercado con varios esquemas y yo creo que apenas va a empezar a haber más. O sea, quien esté haciendo ahorita un podcast, em, asegúrese que, de que lo puedan hacer que no esté ligado 100% a tu persona. O sea, que pueda ser algo que eventualmente pueda una empresa comprar y que puedan seguir operando, ¿no? O sea, en el caso de Mentes, por ejemplo, sí, si bien yo salgo, pero el show se llama Dementes, no se llama Diego. Y hemos hecho todo separado. Hay una cuenta de Instagram separada, una página de YouTube separada, o sea, todo está separado de lo mío. Entonces, el día de mañana, si alguien dice, quiero comprar nada más esto, pudiéramos llegar a considerarlo y venderlo como esa propiedad, que no se quedan con todo lo demás. Entonces, eso es una cosa que le aconsejaría a la gente que esté creando algo para eventualmente buscar un éxito de ese tipo, si se puede. Bueno, pues, My First Million lo conoces, ¿no? My First Million de la host, lo compró HubSpot, compró y está comprando un par de Sí. shows más. Indie Hackers fue comprado por Stripe. O sea, hay varios que han sido comprados por lo Oye, mismo y que hablamos hasta y se han acercado algunos gente a newsletters, ofrecerlos. ¿no? Ah, bueno, exacto, exacto. No No han han llegado llegado al al precio precio. todavía. A ver si llegan. Ahorita hablaremos un poco de ese proceso que tienes ahorita de levantamiento de capital, porque me parece también algo bien interesante. Pero te iba a comentar que mismo Morning Brew y muchos newsletters han estado comprando Ujú, por distintas empresas de distintos segmentos, pero qué buen insight das ahí, porque pues, al final del día, si es un podcast en donde tú eres la única identidad y, en fin, pues eso sí no lo pueden comprar, porque va a ser muy difícil que tú accedas a eso o que ellos ujú. quieran comprar una propiedad que está ligada a una persona, ¿no? Pero platic muy complejo, yo creo que sin duda. Y a ver, Es muy obviamente estas complejo. cosas refuerzan, ¿no? Dementes te refuerza a ti y Diego Barrazas te refuerza a Dementes y es un círculo virtuoso, pero como dices, ya con todas estas propiedades y un poco con pues el ethos que han sido formando alrededor del proyecto, pues entiendo que eso se pueda dar, ¿no? Y que puedan haber planes inclusive de expandirlo y de meter nuevos hosts, etcétera, y de cambiar un poco, pues sí, la personalidad que hoy has creado tú detrás de ese programa. Pero platícanos de tu proceso de levantamiento de capital, porque hoy hay una visión, pues como dices y nos has platicado ahorita en el podcast, muy interesante acerca de nuevos productos, nuevos canales, nuevos formatos, etcétera. Un equipo ya de 15 personas, un emprendimiento hecho y derecho. Eh, ¿Cuál es tu visión y cuál es tu idea y en qué vas en este proceso de levantamiento de capital? Y no sé si inclusive estés pensando en, pues más allá de los tradicionales VCs y demás, tener algunos otros formatos en donde personas, pues más de a pie puedan participar. Tuvimos aquí a Santiago Sierra hace unas semanas que tiene un emprendimiento que se llama Club y él creó un SPV, un Special Purpose Vehicle, para que personas pues, de a pie pudieran invertir, ángeles inversionistas desde $2,500. Llegó mucho interés después del podcast que hicimos para invertir en ese emprendimiento y obviamente todas estas cosas tienen riesgos y demás, pero te haría dos preguntas puntuales, que nos platiques un poquito del proceso y más bien de la visión y del proceso de levantamiento que estás llevando a cabo. Y la segunda pregunta es si tuvieras en mente o considerarías también levantar lana de gente un poco más de a pie.
Sobre el tema de a pie, sí, o sea, o de la gente más de a pie, como dices, sí lo hemos considerado en varias ocasiones. Eh, a fin de cuentas, como eres como un podcast, tiene una audiencia y una de las formas, entre comillas, de asegurar, o sea, como un vehículo de Sea marketing es que la misma socio, audiencia lo claro. recomiende, pues qué mejor que esa audiencia tenga un beneficio de recomendarlo, ¿no? Entonces, sí, a mí me encanta la historia de la cerveza esta, que es Sam Adams, una cerveza artesanal bueno, era artesanal en Estados Unidos, que lo que hicieron fue eso, ¿no? De invitaron a los consumidores a que invirtieran y te daban cierta capital, pero ahora no lo hemos activado por ahora, pero sí se ha considerado y está ahí en veremos. Em, en este punto, lo que se nos hizo, o sea, a ver, siempre o sea, Dementes nunca empezó conmigo solo, ¿no? Y desde el inicio tiene que ser algo, como lo hemos estado hablando, que sea escalable. Y entonces yo nunca he editado un solo episodio, yo nunca he grabado un video, yo nunca he hecho nada solo del podcast más que las entrevistas, ¿no? Y entonces, cada vez que hay capital, se reinvierte en qué roles se requieren, cómo mejoramos el equipo, como tal, ¿no? Ha sido un proceso de reinversión, reinversión, reinversión. Eh, y entonces lo que te decía es que en este punto nos dimos cuenta que ya había product market fit que no sé cómo explicarlo de otra forma, pero ya había product market fit en la parte de para Atractivo, anunciantes. O sea, claro. Ajá. somos un producto advertiser friendly y ya están las opciones. Los anunciantes ya estaban. En la parte de educación ya está o sea, sabemos a quién estamos hablando en cuanto a estudiantes, y ya se han hecho pruebas donde vendimos, no sé, los primeros 2 años se vendieron 1,200, 1,300 cursos en línea, sin ads pagados, sin nada. Entonces también hay un product market fit ahí. Em, y lo que nos faltaba era capital para crecerlo más rápido y para administrarlo más rápido. Bueno, y en la parte de la comunidad o la membresía, igual te decía 250 personas, 15 horas al mes. O sea, ya existían estas cosas probadas. El tema fue, ok, apaguemos o pongamos de pausa cada uno de estos para ahora sí, ¿qué necesitamos para que esto crezca más rápido? Y una de las cosas era requeríamos ciertos roles en particular y cierto capital para meter pauta publicitaria. Y entonces hicimos un cálculo de necesitamos tanta cantidad de dinero, vamos a levantar. ¿Qué pasó? Bueno, y tenemos ciertas metas, ¿no? Con ese capital vamos a poder llegar a este monto de lana en cuanto a ventas. Lo que pasó es que atravesó este tema donde la gente le empezó a dar miedo a invertir, ¿no? Que Sí. fue la inflación y empezaron a ver cosas, la guerra en tal. Y entonces dije, mira, no quiero quemar cartucho, entonces ya lo hago con estas personas. Dije, Un break. me tomo un tiempecito para terminar sí, para no quemarlo. Eh, nos tomamos un tiempo. A la par llegaron, al mismo tiempo que hicimos esa pausa, llegó una de las primeras ofertas de compra, justo de no como modelo venture capital, sino Ya. queremos comprar una parte importante de la empresa. Em, Llegó un par de personas más que decían, yo quiero meterle, pero no como VC, igual quiero asociarme y demás. Entonces fue, a ver, repensemos y empezamos a ver que como que seguimos creciendo. Y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a patearlo hasta el final del año, esto de levantar capital. Pues no seguimos avanzando en ese proceso. em, y se llegó a la meta. O sea, al final del día logramos vender lo que queríamos vender, que teníamos proyectado venderlo con el capital levantado. O sea, nuestro proyección era, con este capital vamos a poder tener estas personas y con esas personas vamos a poder lograr hacer esto que queremos hacer. Se logró sin tener ese capital. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que quiero hacer, por eso a lo mejor no lo tan claro, quiero nomás replantear si vamos a hacer una siguiente ronda de levantamiento, pero ahora los números están un poco más bonitos todavía y justo hacerlo ahora sí con esta siguiente parte, ¿no? La gente que estaba, o sea, sí hubo gente que llegó a meter lana, em, hubo muchos que le decimos, hold it, ¿no? Dame chance y es lo que sigue. Entonces yo creo que vamos a cerrar este año o empezar el siguiente año, ahora sí con una ronda más grande, pero sigue siendo una semilla, porque no hemos levantado así formalmente. em, y, y con unas metas todavía un poquito más agresivas o ambiciosas de las que teníamos la vez pasada. Otra cosa que pasó también es que ya entendí cómo explico mejor. Que digo, a lo mejor aquí no se notó, pero lo que pasaba es que no, al principio, las primeras juntas que tenía, la gente que no estaba relacionada con el tema de medios no entendía que estaba como, pero ¿por qué estás haciendo 3 negocios en uno? ¿No? ¿Pero por qué tienes que ser un medio, pero aparte vender cursos? ¿Por qué no más es una plataforma de cursos? ¿Por qué esto no?
¿Qué pasa? Que en ese mismo lapso de tiempo empieza a ver estos VCs, creo que uno es David Friedman, no sé cómo se llama, Ajá. que tiene un podcast con 4 cuates más, y habla del tema de Audience Driven Business y de cómo va hacia el futuro y demás. Entonces, de pronto eso hizo que todo el mundo, ya entendimos hacia dónde va esto, sí, qué bueno que está haciendo un medio y aparte los productos y tal. Entonces, obviamente creció el interés en ese sentido. Y ya, entonces estamos muy bien parados. O sea, conclusiones, estamos muy bien parados, logramos las metas que teníamos en el año o sobrepasamos lo que teníamos en el año sin levantar capital. Vamos a levantar capital porque queremos crecer más rápido. Hay product market fit, sabemos lo que a la gente le gusta. Ya existe parte de la oferta que queríamos construir. O sea, queríamos hacer varios de los cursos. Ya existen, los hicimos como bootstrapeados aparte, y ahora estamos para acelerar ese crecimiento. No sé cuándo sale este episodio, pero probablemente para cuando salga. Si me escribieron un correo a diego@dementes.mx, podemos ahora sí seguir la conversación sobre en qué punto va, qué quieren o cómo quieren involucrarse y les paso todos los datos de cuánto se va a levantar, en qué evaluación está y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que le suelten tickets, adelante. Este, em, Eso. No, justo te iba a preguntar justo eso, Diego, ¿dónde te pueden buscar? Porque aquí en la audiencia tenemos a muchos financieros y también tenemos a muchos partners y demás managers de VCs y distintos fondos. Entonces creo que puede ser algo bien interesante. Entonces que te escriban a diego@dementes.mx, MX. punto Ujú. MX. Diego@dementes.mx. Y bueno, también te pueden encontrar en redes sociales. A ver si nos platicas dónde te pueden encontrar en redes sociales a ti y a Dementes. Diego Barrazas en todos lados. O sea, si buscan @Diego Barrazas o Diego Barrazas así junto, aparece todas las cuentas, ¿no? Twitter, Instagram y demás. Y @Dementes Podcast es la cuenta de Instagram. Entonces ahí pueden. O sea, si lo Poca googlean madre. también, yo creo que ya estamos en este mundo en el que Sí, sí, lo googleamos y aparece algo. Algo aparece. exacto. Sí. Buenísimo, Diego. Pues ahora pasemos a las preguntas rápidas. Creo que fue una plática fascinante y creo que va a dejar muchísimo de qué hablar y muchísimo conocimiento, sobre todo sobre estos Eres muy audience-driven generoso, güey, para businesses. decir. No, es que está poca madre. Te voy a decir, este tipo de cosas, Diego, la neta, pues no se describen con tanta claridad y tanta profundidad en ningún lugar. O sea, me estaba quedando mucho el comentario que dijiste que, pues que había ciertas cosas que en Estados Unidos están haciendo, ¿no? Tim Ferriss, todo este tipo de autores, y que hay cosas que en México no se hacen. Y también hablar a profundidad de modelos de negocio y del how to, este, pues la verdad es que en México no existen. Entonces, pues yo creo que va a ser algo muy, muy bueno para la gente que tenga esto en mente, porque va a Mira, te tener voy a dar, los aprovechando bits and pieces. eso que mencionas, te voy a dar, antes de que pasemos a las preguntas, si me permites, algunos datos para que Claro, la gente pueda dimensionar un poco el venga. tema de lana que puede existir en el tema de podcast, ¿no? Y la oportunidad, ¿no? Exacto. Por ejemplo, como creador, si lo que llaman así, creador independiente o lo que sea, uno de los canales más populares de YouTube aquí en México, no voy a decir quién, pero seguro van a saber, es de Monterrey. En promedio, de puras vistas de monetización de YouTube, debe estar generando de 500,000 a 1,000,000 de pesos mensuales por monetización de YouTube. Olvídate de negociación de con quién habla y tal, ¿no? Y esto no lo pueden ver en Social Blade, pueden ver cuánto se está generando y es muy exacto, ¿no? Em, entonces, de 500,000 a 1,000,000 de pesos al mes, más Facebook, se está metiendo otros 500, 1,000,000 de pesos al mes por puros ads, digo, por puros clips de Facebook y monetización de Facebook que te da. Y eso es la parte, se puede decir como programática. A eso agrégale ads pautados. Un anuncio en un podcast puede rondar, en un episodio fijo, puede rondar desde depende del tamaño de la audiencia y demás, pero de 30,000 a 75,000 pesos por un episodio, o sea, una mención. Eh, y en tema de anuncios dinámicos, que son los que aparecen en todo el feed del podcast, lo puedes cobrar 15 a 25, hemos cobrado hasta $50 el CPM, ¿no? Que es costo por cada 1,000 descargas. Entonces, tienes un podcast que tiene 200,000 descargas, lo divides entre 1,000, que son 200, y eso multiplicas por $50, y es lo que puedes estar haciendo al mes con un anunciante en Dynamics, ese podcast. Y a eso agrégale, si tu podcast o tu empresa de podcast produce podcast de otros, por ejemplo, nosotros lo hacemos, un episodio, o sea, puede estar produciendo a costo de o a precio de
30, 50, entre 30 y 60,000 pesos por episodio a un tercero, ¿no? O sea, si oye, vamos a hacer el episodio de podcast de tal persona, va a variar obviamente si es guionado, si es versión entrevista, qué tanto te voy a entregar, si voy a grabar y demás, pero se puede cobrar en ese rango si se hace desde cero, de los 30 a los 60,000 pesos por episodio. Em, y de ahí, entonces, sí, o sea, como lo siento como que hagan cuentas de si conocen un podcast y que aparte hace podcast para alguien más, o aparte tiene anuncios, Ah, o aparte hace cabrón. tal. Y de ahí te vas a la parte de, por ejemplo, colaboraciones y cosas así, y entonces ya es otra lana que puedes meter, ¿no? Y una colaboración ¿no? Va desde los 100,000 a 500,000 pesos, ya depende ahora sí de qué implica esa colaboración. Entonces, eso. Y en la parte de cursos en línea, ya ahora sí cada quien vende el curso diferente, pero tiene un margen del 80-90%. O sea, te quedas con el 80-90% de utilidad de cada venta, porque pues lo haces una vez y de ahí es vender, vender, vender. Y si tienes un muy buen costo por cada, o sea, un muy buen CAC, o incluso lo haces a través del propio medio, pues tienes arriba del 90% de utilidad de cada uno de esos cursos. Entonces, como que por ahí para que se den una idea, lo que se puede llegar a hacer. Es por eso que, bueno, y además, si el producto es tuyo, mejor. Entonces, es por eso que personas como la Kim Kardashian o como Ryan Reynolds, en lugar de estar haciendo anuncios para otra gente, vieron, tengo una audiencia, hago mis productos, ¿no? Entonces, tiene Aviation Gym, tiene Claro. la telefonía, tiene la agencia de tal. Es un modelo bastante escalable en muchos ámbitos. Hay que fijarse en quién es la audiencia. O sea, volvemos a lo mismo. Si yo tuviera una audiencia de, chavitos y adultos y negocios y chisme y tal, a lo mejor no sería tan fácil vender algo así toda la audiencia que estamos construyendo en todas nuestras verticales y en todo lo que estamos armando es el mismo tipo de audiencia. Entonces ya se vuelve algo mucho más rentable o más profitable, no sé cómo se dice. Ahora sí, perdón. Más era como que dar números para que Sí, la gente no. pueda imaginar algo. No, está poca madre. No, está poca madre. Qué bueno que lo estás ilustrando de esa manera. Y digo, en México por eso también tienes a gente como Ujú, Sotrava, como Maurice Dieck, ¿no? Bueno, mismo tú, que han construido estos, pues sí, estos emprendimientos, iba a decir ujú, emporios, porque también lo son. Yo creo que el potencial de crecimiento es gigante, porque además pues, las audiencias siguen creciendo, las tendencias siguen yendo en esa misma dirección y tienes todas sí, estas verticales que puedes ir desarrollando. Y como dices, sobre todo lo que son medios, pues con márgenes infinitos, porque una vez que lo produces lo puedes sí, vender infinitas veces. Y si la audiencia está llegando de manera orgánica, pues tu costo sí, de adquisición es cero. Entonces, pues no hay mejor negocio. Y además, como platicamos en unos episodios anteriores, son lifestyle businesses, ¿no? Que te permiten tú también sí. ser dueño de tu tiempo. Entonces, a toda la gente allá afuera, pues ahí está la oportunidad. Creo que Diego la planteó de manera espectacular. Este sí que fue un masterclass en Ujú. Audience Driven Businesses. Buenísima la conversación, Diego, te lo agradezco mucho. Y ahora sí pasemos a las tres preguntas finales porque sé que andamos un poco cortos de tiempo. Pero a ver, la primera es, ¿cuál es tu libro Uy, favorito? me agarraste en curva. En novela de toda la vida ha sido 2, Insoportable levedad del ser y Travesuras de la niña mala, de Vargas Llosa. Esos 2 Ok. siempre me han encantado y me echaban a perder el resto de los libros. Y en temas más de negocio y demás, eh, todo lo que hace Seth Godin me gusta mucho. Me gusta mucho Rework de Jason Fried, creo que se llama. Y me preocupa que después de esto voy a decir: "No mames, y no lo dije". Entonces, bueno, eso es todo lo de Seth Godin, todo Seth Godin, de Jason Fried, que se llama Rework. Malcolm Gladwell, cualquier cosa de Malcolm Gladwell. A mí me Rework. encanta lo Ajá. que hace Malcolm Gladwell. Lo último que ha hecho en versión audiolibro me fascina. O sea, por ejemplo, Talking to Strangers, que es audiolibro first y después hicieron o sea, me fascinó y especialmente lo que hace Malcolm Gladwell me gusta mucho. O sea, sí, cheque como autor a Malcolm Gladwell por su forma de mezclar narrativa con datos o insights y justo esto de behavioral economics con negocio, con cultura, me fascina. Sí, a mí Seth Godin me encanta, pero Malcolm Gladwell también. Pues el libro Ujú, de Outliers y bueno, otros muchos que ha sacado me parecen buenísimos. Justo como dices, yo creo que combina muy bien la narrativa con la información. A ver, aprovechando que eres tú, sí, podcast en podcast en general.
¿Qué podcast te gusta que no sea de más allá de Dementes? Digo, y sobre todo en Estados Unidos. O sea, ¿cuáles te inspiraron? A mí me gusta mucho Revisionist History, que es de Malcolm Gladwell. O sea, Ok. Revisionist History me fascina. Me gusta mucho How I Built This. Antes Yes. escuchaba Sí, buenísimo. mucho el de Tim Ferriss, lo escuchaba mucho. ¿Qué otro escucho así constante? Una racha que escuché mucho, My First Million. Me caen muy bien, tiene un humor ahí que a mí me causa mucha gracia, pero ¿qué pasa? Que después, como es un podcast en el que cada semana hablan de cosas nuevas y que van saliendo y oportunidades y tendencias y demás, llega un punto en el que te puedes ir a este loop infinito de no hacer y más bien estar, ¿qué es lo nuevo? ¿Y qué sigue? ¿Y qué otra cosa hay? Y entonces de pronto me abruma, entonces regreso a estos. Pero son esos, diré que son esos los que más escucho, son esos Revisionist History, sí o sí. Ahí me estoy dudar. Revisionist History y How I Built This cuando hay... Akimbo. Akimbo es Godin, muy bueno también. Poca madre. Buscando aquí a ver A si hay ver, otro. Diego, cómo se ve tu portafolio de inversiones? Porcentualmente, ¿en qué inviertes? Mira, no lo tengo claro en cuanto a porcentajes. Siempre soy muy malo con los números, pero lo tengo más bien como al feeling. Entonces, A ver. yo siempre, o sea, por ejemplo, soy muy, ¿cómo te puedo decir? Como siempre he sido, se puede decir freelancer, o sea, aún y cuando trabajaba en el corporativo y cuando trabajaba en Banregio y en Astrolab, la consultoría, yo hacía fotografía de boda. Y entonces yo ganaba mucho más haciendo fotografía de boda que lo que me pagaban con el sueldo de recién egresado y luego con el sueldo de en En Banregio, ¿no? Banregio. O sea, una Ya. boda en Monterrey tú la podías cobrar, una boda, o sea, un día, fácil, 60, 80 mil pesos lo que cobraba. Y entonces, para mí todo eso era como, aunque suene mal, eso es lo que ahorraba y el sueldo era Play Money, ¿no? O sea, el sueldo constante era, ¿no? O sea, y las economías Sí, de sí, un sí. freelancer no es la misma, porque no tienes una cosa mes a mes, tienes tus tiros y esos te capitalizas y después haces cosas. Entonces, yo lo que hacía era invertir en cosas riesgosas, me gustaba, y era lo que tenía acceso en ese momento. Entonces, yo desde 2017, por ejemplo, yo sí le metía a Bitcoin, le metía a Ethereum, Ripple. Yo pagué mi boda y la camioneta de mi esposa y financiamos un buen rato cosas de dementes con esa jugada de haber comprado Bitcoin, ¿no? Y lo compré justo en Bitso, este, en aquel momento. Em, entonces, yo cripto tengo, y tengo todavía ahí guardado y eventualmente sé que eso volverá a crecer más, pero se multiplicó mi lana ahí, no lo Eso. recomiendo a la gente. Cada quien, o sea, vaya, no es una recomendación, hagan su research. Eso, Sí, y es una opinión tengo personal. un par de inversiones ángeles, más por la relación que por realmente buscar algo de retorno inmediato. Y luego uso ahorita uso Vest y uso GBM para invertir en portafolios. Unos son, ya sabes, ¿no? Que tú pones menos riesgo y manejas varios index funds y cosas así. Y bueno, y en los que tengo también es en Apple, que a mí me gusta mucho, en Google, en Tesla, porque pues, Tesla, y un par chinas que ni sé bien cómo se llaman, pero es que investigas y o sea, no sé nada de China y no voy a alcanzar a aprender lo suficiente, pero veo que estas están bien posicionadas, todo el mundo habla de esto y creo que es otro mundo. Quiero meterla ya para, no como que si dices, si algo pasa aquí, allá algo está pasando diferente. Entonces, no sé, eso es más lo que tengo. Cosas también medio aseguradas de estas inversiones de que te dan las aseguradoras. O sea, tengo uno de esos de 15 pagas. O sea, durante 15 años estás pagando y al final Sí. de 15 años te dan una cantidad más intereses, más no sé qué madre. Y he invertido en un par de proyectos de amigos de estos que te dicen, bueno, pues te voy a dar tanto de retorno en X tiempo. Pero no lo hago, o sea, cuando estaba en Bitcoin, sí, todos los días te metes a ver, pero ya tengo mucho tiempo que no estoy viendo. O sea, ya es dinero que dejo ahí y ahí está. Vuelve a caer otro batch así de lana importante y vuelvo a distribuir. No lo hago tan disciplinadamente como quisiera. O sea, no hago eso de todos los meses se va un poquito aquí o allá. Ahorita mis prioridades es reinvertir en dementes y pagar cosas de la familia, ¿no? Y ya viene la aportación del colegio y viene, o Dementes. sea, entonces
Es eso. Sí. Ujú, ujú. Pues Sí. la familia está creciendo, la familia está creciendo. Y también eso es una inversión. No, pues poca madre, pues muy diversificado, la verdad. Creo que eso siempre también es importante. Y bueno, el tema de las acciones chinas, qué bueno que lo mencionas. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque después ni sabes pronunciar el nombre, pero siempre te dicen el Amazon de China o el de el otro. Hay un episodio buenísimo con Andrés Olea, escúchenlo aquí en Rockstars, que habla de todas las acciones chinas. Creo que está bien, bien interesante. Pero bueno, ya por último, Diego, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Apostarme a mí, o sea, apostarle, suena bien mamador, pero eso, o sea, apostarle a que lo que yo creo que puede existir o que quiero construir, sí se puede hacer, ¿no? Y entonces, pues sí es inversión porque requiere de lana, de tiempo, de recursos, de paz mental de vez en cuando, de medio meter al barco a otras personas, pero, o sea, en mi cabeza hace mucho sentido y mucha lógica a dónde quiero llegar. Y entonces, lo que me ha costado lo que me ha costado en algún momento es cómo le explico a la gente de: "Mira, es que estamos haciendo esto que parece que no tiene sentido, pero vas a ver que en un año esto va a haber hecho mucho sentido". Em, entonces eso me costó un poco, pero en general es invertir en mí, o sea, invertir en mí como la parte de negocio, en mí como la parte de salud y bienestar físico, mental y demás, y en la familia, pero, pues, todo tiene que ver con eso. Qué buena respuesta. Pues mira, yo siempre lo he dicho, yo creo que detrás de cualquier profesionista, emprendedor, como quieras llamar a una persona, si no inviertes en la persona, el profesionista no va a estar dando su máximo potencial. Y después es bien difícil, y eso te lo reconozco, Diego, el tener esta visión y el poderla seguir al pie de la Ujú. letra, porque hay muchos trade-offs, ¿no? Y desde el status quo, el que te vean como un güey raro, el que digan esto no va a jalar, ¿no? Muchos de los estigmas que pasan y que suceden y que son reales, pues requieren muchos huevos. Y creo que lo has hecho y has sido pues pionero en esto y una inspiración para mucha gente allá afuera. Y además creo que lo tienes muy claro, pero sé que a veces es Sí. bien difícil el poderlo llevar a cabo. Entonces, pues no tengo más que agradecerte por estar aquí con nosotros. Eres un verdadero rockstar del dinero, de la vida y de los modelos de negocio. Gracias por este masterclass. Disfruté mucho la conversación. No, gracias a ti por la invitación y gracias a quien esté escuchando por ahí, quien siga aquí, a quien siga con nosotros, gracias por escuchar y por el tiempo. Pero estoy seguro que va a tener mucho eco y va a ser de mucha utilidad para la gente allá afuera. También saludos a todos. Un fuerte abrazo, Diego. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.